tumoral disminuye y la hemoglobina aumenta y los parámetros clínicos. CAR T-cells, un mundo ahorita en ASH, por ejemplo, les decía yo, el lunes por la tarde de ASH, toda la tarde, pura ciencia inmunológica, pero es interesante porque a esas sesiones no solo van hematólogos, hay ingenieros, hay genetistas, hay matemáticos, o sea, es un mundo de gente ahí trabajando con las CAR T-cells que parece ser que es el futuro del cáncer, no solo de mieloma, sino del cáncer. CAR T-cells de primera generación con su molécula de cadena pesada y ligera, su porción intramembranal y el CD3, la cadena Z que ustedes conocen muy bien en la LLC para señalizar. De segunda generación con una molécula coestimuladora y de tercera generación con 2 moléculas coestimuladoras para que la respuesta inmune sea más potente. Y hoy en día, pues los protocolos con CAR T-cells, uno de los más famosos, probando distintas dosis, la actividad tumoral por PET antes del uso de estas células y después en pacientes multitratados, multiresistentes, otro ejemplo, de tal forma que pues esto es un hecho ya en mieloma múltiple y en todas las enfermedades oncohematológicas. Los biespecíficos, tipo leucemia linfoblástica, por un lado, unir a un linfocito T con la célula tumoral. En nuestro caso, puede ser el antígeno SLAMF7, puede ser CD38, CD138 o el antígeno específico de las células B, cualquiera de ellos. El biespecífico, recordar, no solo en oncología, sino en procesos inflamatorios, en hemofilia, bueno, es un mundo esto. De tal forma, pues, que para concluir, bortezomib, lenalidomida, talidomida, todas las medicinas viejas, luego en 2012, carfilzomib, pomalidomida, los monoclonales, los inhibidores de HDAC, por ahí viene Ricolinostad y otros más, pero vean cómo CAR T-cells, más monoclonales, vacunas, inhibidores de puntos de chequeo, es una realidad de tal forma que podemos decir que la respuesta inmune tanto celular como humoral en mieloma múltiple al diagnóstico está muy deficiente. Son pacientes inmunodeprimidos, de hecho, antes del tratamiento. Los mecanismos de acción de las drogas nuevas en mieloma múltiple, casi todas, además de destruir a la célula tumoral, aumentan o refuerzan la respuesta inmune. IMiDs de todo tipo, mañana vamos a hablar un poco más de los nuevos, por ejemplo, monoclonales, 2 muy buenos, inhibidores de puntos de chequeo, BiTEs, CAR T-cells, vacunas, tenemos todo para curar a los pacientes con mieloma múltiple. Lo que nos falta es dinero. Muchísimas gracias por su atención. Presentaste unas gráficas muy interesantes donde tenías NKs bajas con menor sobrevida en los pacientes con mieloma. En tu laboratorio in vitro has intentado mejorar ese número de NKs a través de algunas drogas como la lenalidomida o ver la respuesta que tienes con los nuevos anticuerpos monoclonales como el otruzumab, que necesitan de las NK para la destrucción de esas células y ver si la respuesta, por lo menos in vitro, es buena, es mala, dependiendo de este número de NKs. Fíjate, Luis, que desafortunadamente con lo que tenemos más experiencia es con talidomida, pero la talidomida es tan barata y tan noble que en el Politécnico con los inmunólogos, cuando uno ve las gráficas de IMiDs, nos dicen, la talidomida, bueno, es nada más antiangiogénica, provoca apoptosis y ya. Un poquito IMiD, o sea, potenciando a los linfocitos T y NKs. La lenalidomida es mucho mejor y la pomalidomida más. La talidomida también los estimula, incluso a las NKT. Esos enfermos que de la curvita de supervivencia que mostré que tenían cifras normales o de NKs que tienen mejor supervivencia, todos fueron tratados con talidomida, combinada con algo más.
uno creo, con lenalidomida y ninguno con pomalidomida. Bueno, es un fenómeno así clínico, pero la talidomida también puede tener efectos en la respuesta inmune, por supuesto. A lo mejor menos potentes, pero los tiene. Gracias. Gracias. Para continuar, me toca a mí hablar acerca de los métodos diagnósticos para el mieloma múltiple. La metodología diagnóstica para el mieloma múltiple ha evolucionado en los últimos años y esto ha condicionado múltiples cambios y el advenimiento de nuevos métodos para hacer el diagnóstico cada vez más temprano. Clínicamente anteriormente la clínica era la que nos gobernaba en relación a los criterios específicos que ya estaban reflejando un daño a un órgano blanco específico. En esta diapositiva presento diferentes series de dos diferentes autores, porque uno es el mismo doctor Kyle, que ha estado cada vez modificando más la casuística en cuanto a la evolución clínica de los pacientes con mieloma múltiple, de tal manera que el dolor óseo sigue siendo uno de los métodos con los que los pacientes llegan más rápido, o los síntomas con los que el paciente llega más rápido a la clínica, y de ahí fuera pues la hipercalcemia, la falla renal y las fracturas patológicas. Ha evolucionado mucho el diagnóstico desde la época de los 50 hasta después del 2008, desde donde consideramos nosotros la lesión lítica, las células plasmáticas y el pico monoclonal como exclusivamente definitorios para el diagnóstico de mieloma múltiple. Hoy día, después del 2008 en adelante, ha tenido diferente evolución y sobre todo el advenimiento de los nuevos biomarcadores que han dado perfiles cada vez más prácticos para hacer un diagnóstico oportuno y una terapia temprana. El consenso del Grupo Internacional de Mieloma, el Grupo de Trabajo de Mieloma Múltiple, en el 2003 había publicado en base a estos criterios y podía hacer la diferencia entre una gamapatía monoclonal de significado indeterminado, un mieloma múltiple smoldering y el mieloma múltiple sintomático, considerando como punto de corte la presencia del pico monoclonal de 3 gramos por litro o de 3 gramos por litro o menor para gamapatía monoclonal de significado determinado y más de 3 gramos para el smoldering y la presencia o no en el mieloma sintomático, así como la cantidad de células plasmáticas en médula ósea menos del 10% y que no existiera la presencia de CRAB, o más del 10% y que existiera la presencia del CRAB. Pero aquí viene un principal punto, sobre todo en el mieloma smoldering, donde fijaba el inicio o el punto de corte de las células plasmáticas, pero no daba un límite superior para decir hasta aquí es donde se considera mieloma smoldering y cuándo podemos considerar mieloma múltiple. Es una de las primeras observaciones que se hicieron posterior a este seguimiento. Y obviamente lo que nosotros ya conocemos como criterios de CRAB, que eran los que estaban bien identificados, y obviamente se asociaba a otros fenómenos, otros marcadores como la hiperviscosidad, la amiloidosis, la falla renal específica, las infecciones, como otros criterios que podían ser considerados para el diagnóstico de mieloma. Hoy día esto ha evolucionado y ha cambiado específicamente, y vale la pena porque de esas observaciones yo me permití traer aquí un registro más o menos de lo que estamos haciendo en el instituto, de esta cantidad de pacientes donde desafortunadamente todos llegan con un daño a órgano blanco muy avanzado. La cantidad de pacientes que nosotros recibimos en este periodo de tiempo pues es considerable, y esta cantidad obviamente tiene 3 factores: el número o el tiempo que se tardan los pacientes en llegar de primera vez al instituto, el número de médicos no específicos que son vistos. Aquí solamente coloqué 6 médicos generales en este periodo de tiempo, pero son más en promedio específicamente. ¿Cuáles son los médicos que nos lo refieren al instituto? ¿Cuáles son los médicos de primer contacto? Esta diapositiva refleja específicamente que los pacientes pues obviamente ya llegan con la evidencia de la enfermedad y obviamente el retardo que tiene el paciente antes de ser atendido o evaluado en un sitio de especialidad para mieloma múltiple. Imagino que en los otros centros donde posiblemente se ven también una cantidad enorme de mieloma múltiple, pues está sucediendo exactamente lo mismo, y lo que tenemos que hacer es concientizar, de tal manera que estos criterios se acomodan bastante bien para que nosotros podamos incidir sobre nuestros propios pacientes y sobre nuestros compañeros médicos que tienen el primer contacto, para ayudarles a identificar estos biomarcadores y que podamos nosotros hacer incidencia entre el diagnóstico temprano y la evolución. De ahí entonces
que se empezaron a hacer varios estudios o varias revisiones donde podíamos nosotros identificar cuál era el riesgo relativo de la evolución de la gamopatía monoclonal de significado indeterminado, de tal manera que en estos estudios o en estas revisiones se notó que el mieloma múltiple y la macroglobulinemia eran los que tenían un riesgo relativo de evolución más rápido o más importante cuando provenían de una gamopatía monoclonal de significado indeterminado. Y obviamente que este riesgo se iba incrementando conforme iban pasando los años, y obviamente que había ciertos criterios o ciertos marcadores que tenían que ver mucho con la evolución de la gamopatía monoclonal a un mieloma múltiple. Y de estos criterios pues resaltaba que la concentración del pico monoclonal o la presentación del pico monoclonal era uno de los principales puntos por los cuales el paciente iba a evolucionar a mieloma múltiple. También vimos que el riesgo relativo se iba modificando en base a diferentes factores, y aquí enlistamos los diferentes factores que estaban considerando en relación a esta revisión. El riesgo de progresión obviamente se va incrementando cada vez más con el tiempo en los pacientes que tienen un mieloma múltiple que no es representativo de IgM. Recordemos que la gamopatía monoclonal evoluciona más rápido o con mayor frecuencia a una macroglobulinemia más que a un mieloma múltiple. En cuanto al mieloma múltiple Smoldering, el riesgo de progresión a 5 años se considera que era más o menos de 10% por año, más sin embargo nosotros estamos considerando que estos pacientes se deben de identificar cada vez más rápido y normar los criterios que pudieran estar adelantando, prediciendo cuál va a ser la evolución. Entonces necesitamos definir cuáles son los biomarcadores que podían estar en relación a la predicción de la evolución del mieloma múltiple Smoldering a un mieloma múltiple o a la presencia o la aparición de los síntomas de CRAB. En este estudio o una revisión del grupo de mieloma múltiple, el grupo de trabajo de mieloma múltiple en 2011 en Londres, puso en énfasis que teníamos nosotros que incidir sobre los pacientes antes de que presentaran los síntomas de CRAB y que se podían identificar estos biomarcadores cuya característica es aquellos que tienen un porcentaje de más del 80% de posibilidades de progresar a mieloma múltiple dentro de los 2 años, y son los que enlistamos en este momento y los vamos a revisar más o menos un poquito más adelante. La justificación obviamente